Y entonces ahí tenemos a Maná. Maná con pullover de Che. Con todo esto que se destapó de Maná. No sé si vieron el concierto ese. Eso todo empezó porque Maná, la banda mexicana de rock, que por cierto a mí me gustaba mucho, yo lo escuchaba mucho cuando tenía como 14, 15 años. Me encantaba. Y realmente me decepcioné un poco. Porque yo no había visto esa foto de Maná creo que la tengo por aquí. Una foto que salen ellos. Esta foto de este concierto. Que sale Maná con un pullover de Che. Yo no había visto eso nunca. Y de pronto me sacan esto y yo, ¿qué cosa? Realmente salió porque Maná, ellos cancelaron, no me acuerdo cómo que fue, creo que cancelaron, como que retiraron una canción o algo así que habían cantado con este rapero, con este reggaetonero que endorsó a Donald Trump. Y ellos dicen que ellos no se asociaban con racistas. O sea, haciendo alusión a que Donald Trump es un racista. Una locura. Mira, sale Maná ahí con su pulovito de Che y la gente empezó a sacar estas cosas, diciendo, no, Maná es totalmente comunista. ¿Cómo no va a decirle racista a Donald Trump? ¿No? Y entonces, yo estaba pensando en esto, porque Axel Kaiser, que yo lo sigo mucho, mira, por cierto, no lo sigo aquí en Twitter. Él fue el que posteó esto, bueno, uno de los primeros, y todo el mundo estaba sacando este concierto de Maná con su pueblo de Che, y que son tremendos perros comunistas y toda esta historia. Y entonces yo estaba pensando, coño, de verdad que hay una tendencia, porque decía Axel Kaiser aquí, dice, ¿por qué la mayoría de los artistas son tan estúpidos? ¿Por qué hay una tendencia de los comunistas o de los artistas, la gente que está metida en el arte, ¿no? Como tal, o los intelectuales, en sentido general. Hay una tendencia hacia el comunismo. Y yo estaba pensando en esto, ¿no? Y dije, tengo que hacer un video de esto. Y busqué y me encontré con un video de hace 14 años que realmente está muy bueno. Mira. Sistemáticamente odian al capitalismo. Porque los intelectuales sistemáticamente odian el capitalismo. Que se plantea Bertrand de Jouvenel en el artículo tercero y último para este tema que estamos comentando aquí. Y esto es una constante, además, de la historia. Ya desde la antigua Grecia, los intelectuales más distinguidos, empezando por Sócrates y terminando por Platón, incluso incluyendo al propio Aristóteles, veían con recelo, si es que no odiaban a muerte todo lo que oliera a actividad mercantil, empresarial, artesanal o comercial. Y hoy no tengan ustedes ninguna duda, desde los actores y actrices de cine, completamente contrarios a la economía de mercado. ¿Y para qué hablar de la mayor parte de los intelectuales que plasman su labor creativa en obras literarias? Generalmente también en contra de la economía de mercado y del capitalismo. Todos ellos contrarios al proceso de mercado, todos ellos socialistas, todos ellos de izquierdas. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Y es algo que tienen ustedes que estar acostumbrados a esta incomprensión. Cuando el día de mañana ustedes vayan al mercado, trabajen en su empresa, van a sentir una incomprensión diaria, continua, por todo el mundo de la llamada inteligencia, la cultura. Todos estarán en contra de ustedes. ¿Por qué razón es esto así? Se plantea Bertrand de Jouvenel y desarrolla un artículo precioso explicando las razones por las cuales el intelectual generalmente, y salvo honrosísimas excepciones, está siempre orientado en... Tú tienes que partir también de la cuestión de que el intelectual, por lo general, no produce. La actividad intelectual, en términos productivos, es prácticamente nula, ¿sabes? Sí, alimenta el intelecto y la cultura y todas estas cosas que son importantes, obviamente. Y yo te lo puedo decir de primera mano porque yo he estado en este mundo desde hace muchos años. Y también me llamaba la atención eso también cuando estuve varias veces por tiempos en la Escuela Internacional de Cine de La Habana, que era como el top de top. Era la escuela donde se suponía que vinieran personas de otros países y hicieran cursos ahí, estudiaran ahí. Y veía esto constantemente, ¿no? Este ambiente, ¿no? Que, vaya, realmente era tocado, tenía su cosa, pero siempre estuvo ligado al tema del comunismo. Y es que tienes que partir de ahí. Los intelectuales, en términos prácticos, no producen, no están produciendo, pero necesitan medios para subsistir, obviamente. O sea, necesitan que los sostengan. ¿Y de dónde tú crees que estimula? ¿Qué tú crees que estimula toda esta cosa? El comunismo, precisamente. En contra del proceso de cooperación social basado en el mercado. Y da básicamente las siguientes tres razones, los siguientes tres motivos. Primero, desconocimiento. Es decir, desconocimiento teórico de cómo funcionan los procesos de mercado. El orden social empresarial, dice Hayek, que es el más complejo que hay en el universo. A nosotros nos lleva 70 sesiones, siquiera sea empezar a profundizar nada más la punta del iceberg desde el punto de vista analítico. Un esfuerzo diario por mantenernos al día en las lecturas, página tras página, para empezar a ver la luz. Pues bien, este trabajo deliberado de análisis para comprender cómo funciona el proceso espontáneo del mercado, que solo puede proporcionar la teoría económica, por desgracia, brilla por su ausencia en la mente de la mayor parte de los intelectuales. Los intelectuales se dan muchísima importancia. Los intelectuales piensan que han estudiado mucho, pero la mayor parte de ellos son unos completos ignorantes en lo que se refiere a la ciencia económica. Y esa es la primera razón que apunta Bertrand de Jouvenel. Aquí te voy a estar recomendando un libro. Se refiere a la soberbia
del falso racionalista, a la soberbia del intelectual. El intelectual piensa que sabe mucho más que el resto de sus conciudadanos, porque ha estudiado muchas carreras, o es una persona muy refinada que ha leído muchos libros, porque va a muchas tertulias, porque se presenta a premios, es la persona más inteligente, se cree el más listo, y cae en el pecado fatal de arrogancia o soberbia todo el gran tiempo. facilidad. Mira, yo le recomiendo a todo el mundo que se lea La riqueza de las naciones. Eso es la base fundamental del capitalismo. Tú quieres ver la teoría, como mismo es el capital del comunismo, de los comunistas, que es como la Biblia de ellos, de Adam Smith, búscalo. La riqueza de las naciones. Un libro viejísimo, pero que es el fundamento del capitalismo, se puede decir. Uno Hasta de el ellos. punto de que piensa que está más legitimado que nosotros mismos para decidir qué es lo que tenemos que hacer. Se ríe de los ciudadanos de a pie. Le parece Seguro, una shameless. ofensa a su fina sensibilidad encender la televisión. Vomita ante los anuncios. De esta forma se escandaliza de la falta de cultura de todos nosotros. Y desde su pedestal pontificar criticando lo que hacemos porque se cree más listo que nadie. Y sin embargo, como he dicho, sabe muy poco. Sabe muy poco de lo que sucede. Y además es un peligro intelectual. Hay un dictador en potencia que a poco que se descuide va a caer en la tentación de querer arrogarse con el poder político para imponernos a todos los demás sus peculiares puntos de vista. Ese es el problema del intelectual, que muchas veces cree en su arrogancia de que sabe más que todo el mundo y sabe lo que le conviene a todo el mundo. Considera que son los mejores, los más refinados, los más cultos. Ah, si ya, a de la ignorancia España. le sumamos la arrogancia fatal de pensar que saben Sí, algo te más que acuerdas en nosotros, España. que son más cultos y refinados, entonces estamos perdidos. Y no nos debe de extrañar que detrás de cada gran dictador, sea un Stalin, sea un Hitler, etcétera, siempre ha habido una cohorte de intelectuales, aduladores, que han tratado de darles base y legitimidad desde el punto de vista ideológico, cultural, filosófico, etcétera. Pero hay una tercera razón importante, que no le duele a Bertrand de Jouvenel sacar a relucir. Y la tercera razón, queridos alumnos, que explica el por qué los intelectuales están en contra del capitalismo, es muy sencilla. Tomen nota. El resentimiento y la envidia. Resentimiento y la envidia. Porque el intelectual generalmente es una persona profundamente resentida. Fíjense ustedes qué bien lo explica Bertrand de Jouvenel. Mira, hay dos tipos de intelectuales, hablando artistas y hablando de todas las esferas que puede ocupar la palabra intelectual como tal. Están los que están arriba económicamente, los que son ricos, los que vienen precisamente de familias adineradas, como Marx. Te puedo poner muchos ejemplos de los artistas que precisamente han venido de familias ricas, de familias que inicialmente sí han sido productivas y por eso tienen capital. Y los que están abajo. Generalmente los que están abajo, los más pobres, son los que precisamente presentan este tipo de cosas de resentimiento social, envidia, que es lo que promueve el comunismo, socialismo, promueve la envidia. Bertrand de Jouvenel se da cuenta de que el intelectual se encuentra en una situación muy incómoda en el mercado. En la mayor parte de las circunstancias observa que el valor de mercado de lo que es paso por ahí y reacciona a tu reducido. música, papá. O sea que yo he estado estudiando durante tantos años, no sé. lo he pasado muy mal, he emigrado a París y resulta que hago estos cuadros que son un mamarracho y no los compra nadie, soy un resentido. Algo podrido está en la sociedad capitalista cuando no valora como debe lo que yo hago. Mis supuestos poemas, mis refinados artículos o mis novelas. Y en todo caso, aunque tenga suerte, aunque me ponga de moda, aunque me convierta en un Saramago, nunca lo es lo suficiente, nunca se me paga lo suficiente, teniendo en cuenta todo lo que yo hago como intelectual, sobre todo en comparación con la basura que me rodea. Y luego lo que no puedo resistir como intelectual es que a lo mejor un súper ignorante, un burdo, un inculto empresario gane 10 o 100 veces más que yo, simplemente porque está vendiendo cualquier cosa absurda, como por ejemplo pollos o botas o bañadores. Les gusta, a los intelectuales les gusta el izquierdismo, les gusta el comunismo, precisamente porque se alinea con ese tipo de pensamiento envidioso, ¿sabes? Con ese tipo de cosas de envidiar, de que las demás personas tienen que consumir tu arte porque tú consideras de que es bueno, es superior, pero escachan, o sea, echan de lado el tema de la cuestión independiente de la meritocracia. Es la palabra que estaba buscando, la meritocracia. O sea, echan la meritocracia completamente a un lado, que es lo que hace que precisamente las sociedades evolucionen. Y por eso les gusta alinearse precisamente con el comunismo. A las masas y se está forrando. Esa es una sociedad injusta, dice el intelectual. A los intelectuales no se nos paga lo que valemos y, sin embargo, a cualquier chiquilicuatre gana 100 o 200 o 1000 veces más que yo, simplemente porque se dedica a producir algo que las masas incultas demandan. Resentimiento y envidia. Y somos humanos, queridos alumnos. Si al resentimiento de la envidia, que tenemos que entender en estos términos, le añadimos la soberbia y a eso la ignorancia, no nos debe de extrañar que la cohorte de hombres y mujeres del cine, de la literatura, etcétera,
y siempre dejamos a salvo las excepciones que pueda haber, siempre actúen de manera sesgada en contra del proceso empresarial del mercado al que nos vamos a incorporar nosotros. Sean profundamente anticapitalistas, siempre se presenten como los adalides del socialismo, de la progresía, de la redistribución. Buenísimo el video, buenísimo. Buenísimo. Y aquí... ¿Para qué hablar? Yo tenía otra cosa por aquí, ¿no? Sí, pero precisamente en todo este tema de Maná y toda esta cosa, yo estaba haciendo esta reflexión hace días porque esto es un tema que me interesa mucho, hace mucho tiempo. Hace poco estaba reaccionando a un video de Tipito Enojado. De él estaba haciendo como una entrevista a una productora, a una directora de cine de Argentina, que siempre ha tendido a querer relacionarse mucho con Cuba, precisamente porque siempre ha estado esta cosa, esta burbuja del arte en Cuba. Hay un festival de cine internacional de cine en Cuba y van muchos de esta gente y es verdad que han producido muy buen cine, pero muchas veces el cineasta en estas esferas quiere que al final logra realizar las películas con subvenciones y del gobierno de este lado te da tanta cantidad de dinero y el del otro lado te da y así tú armas tu película porque realmente requiere muchos recursos. Estamos hablando que no es un cuadro que tú te compras un poco de pintura y te compras un canvas y entonces ahí haces tu pintura. El cine requiere de muchos recursos. Estamos hablando de miles y millones de dólares. Y por lo tanto, al final quieren vivir. Se crea esta cosa de que tú te mereces porque es parte de la cultura y tú vas a aportar a la cultura y tú pretendes de que lo que tú tienes tiene mucho valor para las personas. Al final, por eso la meritocracia, por eso es superior. Porque al final es realmente lo que las personas quieren ver y lo que les gusta consumir. Y eso lo van a consumir. Pero por el otro lado no. O sea, por el otro lado tenemos a toda esta gente que creen que lo que ellos hacen es mejor, es superior artísticamente. Y necesitan que les den dinero. Y por eso se alinean precisamente con el comunismo. Entonces es una cuestión de arrogancia y es una cuestión de envidia. Y precisamente el comunismo es lo que promueve todas estas cosas. Ya, es así. Y entonces tenemos a Maná que ha tenido una carrera exitosa y se ha beneficiado precisamente del capitalismo, porque al final se benefician del capitalismo, que es el que produce el capital que ellos necesitan para hacer todas estas cosas, sean buenas o sean una jarra. Y entonces ahí tenemos a Maná con pullover de Che.